Entonces, números 27, ¿verdad? Este es el capítulo donde establecen al sucesor de Moshe, Yahushua ben Nun, y él es el antepasado del último, pero tiene el nombre del primero. Lo que uno compra literal, lo otro espiritual. Aquí es particular que ahora toque este capítulo donde van a poner a Yahushua como el líder del pueblo, después de haber visto en el capítulo anterior todos esos nombres que revelan la venida del último, como si fuera Yahushua la palabra manifestando la venida de la voz. Ahora, lo acabamos de ver y se conecta de muchas formas con lo que sucede en el fin de los tiempos, con el descendiente de Yahushua, de quien vamos a leer en este capítulo. Aquí hay un comentario que, bueno, sí, es que ya me adelanté porque eso que dije es del puro final. Dice aquí: Zelofejad tenía 5 hijas y ningún hijo varón. No estoy leyendo escritura todavía, estoy leyendo un comentario. Zelofejad tenía 5 hijas y ningún hijo varón. Ante la muerte de su padre, en virtud de la ausencia de algún hijo varón que lo heredase, se presentaron las 5, y aquí ya van a contar toda la historia. Se presentaron las 5 ante las autoridades reclamando que se les reconociera su derecho a la herencia en la distribución de la tierra prometida. Ellas propusieron que si por ser mujeres no eran consideradas descendientes en lo referente a su derecho a la herencia, que en tal caso tampoco fuesen consideradas descendientes respecto de las leyes de Yibum, y que en consecuencia se le considerara a su madre el derecho al matrimonio bajo las leyes de Yibum. Recuerdan, Yibum es lo que el término de una ley yahudí o de la Torá, donde se le llamaba Yabam al hombre hermano de un difunto que no dejó hijos. Entonces, cuando un hombre tenía esposa y moría sin dejar descendencia, su hermano más próximo se tenía que casar con la viuda para darle descendencia. Eso se le llama Yibum. Y ese es uno de los 3 tipos de reencarnación que se hablan en el judaísmo. Para poder dar descendencia al hermano difunto, entonces se acostaba con la mujer y Yahweh hacía básicamente que el alma de esa persona difunta pudiese venir al mundo nuevamente a dejar descendencia durante el acto. O algunos lo tomarían como que ese hijo que nacía era la reencarnación. Sin embargo, podía llegar a tener varios hijos porque la idea era descendientes. Ellas están diciendo, si no, de hecho yo creo que Rashi lo pone hasta mejor. Ellas fueron muy inteligentes y por eso sus nombres aparecen acá en la escritura. Esta ley pudo haber venido a través de Moshe, pero Yahweh no permitió que Moshe la pensara para que se diera este evento y los nombres de ellas quedaran como las que hicieron que esta ley se diera. En sí, la ley estaba en el cielo, pero fue revelada en la tierra a través de estas mujeres, para honor a ellas, y por eso Moshe no recibió ese entendimiento. Voy a leer esto mejor y después leo los de Rashi. Dice, entonces, ellas propusieron que si por ser mujeres no eran consideradas descendientes en lo referente a su derecho a la herencia, que en tal caso tampoco fuesen consideradas descendientes respecto a las leyes de Yibum. ¿Verdad? Entonces, si no nos van a considerar en esto, tampoco nos cuenten para aquello. Tomando en cuenta que al no haber un descendiente, permitían que la mujer se casara con el hombre con tal de dar un descendiente. Entonces ellas están diciendo, entonces que las mujeres no tienen valor, o que necesitamos la tierra nosotros también para vivir. Claro, que quede claro, ¿verdad? No llegaron con esa actitud, no llegaron viéndolo de una manera negativa, llegaron con lógica. O sea, entendiendo que Yahweh es justo. Entonces dijeron, Yahweh es justo y tiene esta ley del Yibum, tiene esto y esto. Entonces debería ser justo que recibamos tierra o que algo suceda para que la tierra no se pierda de nuestra familia. Que en tal caso tampoco fuesen consideradas descendientes respecto de las leyes de Yibum, y que en consecuencia se le concediera a su madre el derecho al matrimonio bajo las leyes de Yibum. El Yibum es el matrimonio levirato, por el cual si un hombre fallece sin dejar descendencia a uno de sus hermanos, debe casarse con su cuñada viuda. Deuteronomio 25:5. La intención del matrimonio por Yibum es perpetuar el nombre de la persona fallecida. A esto se refieren las hijas de Zelofejad, cuando en el verso 4 argumentan, ¿por qué el nombre de nuestro padre? Ya se está adelantando al verso 4 y no hemos empezado el 1. ¿Por qué el nombre de nuestro padre será omitido de su familia? Entonces, cuando ellas dicen, ¿por qué el nombre de nuestro padre será omitido?
es como diciendo, no lo es cuando el hombre muere sin descendencia, porque el hermano se casa para darle descendencia, entonces no se pierde su nombre. Pero si no nos dan tierra, se va a perder su nombre de todas maneras, porque no va a haber porción para él en la tierra. Entonces dice, ¿por qué el nombre de nuestro padre será omitido de su familia? O sea, queremos que su nombre quede a perpetuidad y que no caiga en el olvido. Ellas perpetuarían el nombre de su padre de alguna de las dos formas siguientes: evitando que su herencia se diluyera entre la herencia de sus hermanos de tribu, y por eso ellas querían heredarlo, o bien a través del matrimonio levirato de su madre viuda, en reconocimiento al valor y la virtud de las hijas de Zelofehad y a su profundo amor a la tierra de Israel, que eso también fue otra razón principal. Ellas amaban tanto la tierra que por eso se atrevieron a ir a decirle a Moshe que les diera tierra, porque no habían hijos. Y también era por el amor a la tierra que tenían las mujeres, que Yahweh les dio tanto mérito, porque se dice en el judaísmo al menos que cuando los espías dijeron no vamos a pelear, las mujeres decían vamos a la tierra, nosotros sí vamos. Las mujeres sí estaban dispuestas a ir, los hombres no, quizá porque les tocaba a los hombres pelear, ya lo he dicho, pero las mujeres sí tenían la fe. Las mujeres sabían que Yahweh les iba a dar la tierra a los hombres, y los hombres fueron los que dudaron, porque ahí, o sea, como dije ahora, Yahushua ben Nun, Yahushua hijo de Nun. Hoy en día el apellido es el apellido del papá, y en los latinos del papá y la mamá, los dos apellidos. Entonces tiene un nombre del papá. En ese tiempo no se llamaban apellidos, el apellido era el nombre del papá literalmente. Entonces era hijo de tal, hijo de tal. Ajá, exacto, aquí vemos un ejemplo de que los violentos arrebatan el cielo porque ellas fueron violentas. No fueron irrespetuosas. Fueron violentas en el sentido de que tuvieron fe y dijeron, no, nos la dan porque nos la dan, va a ver, nos la van a dar la tierra. Y de verdad, me imagino por ahí, o sea, más de una mujer diciendo, ¿qué les van a dar nada? No es que son mujeres. Como hemos hablado, ¿verdad? La fuerza interior de la mujer comparada con la fuerza exterior del hombre. Y en este caso vemos la fuerza de la mujer siendo esa fe que decían, vamos a ir a tomar esa tierra y nos la van a dar. Que también vuelve a lo mismo, si una mujer tuviera la actitud de, no, a nosotros no nos quieren porque somos mujeres, no hubieran ido a pedir nada. Ellas fueron a pedirlo porque se sentían igual. ¿Sí me explico? Entonces esa mentalidad de somos menos o nos ven como menos las lleva a victimizarse y toda esa cuestión, pero la mentalidad de somos iguales las lleva a ser iguales, las lleva a obtener lo que obtenían solo los hombres. Sí, eso porque como se dice que las mujeres tenían mérito, ellas no murieron en el desierto, entonces ahí estaría viva la mamá de ellas y el papá habría muerto en algún momento. Se dice que el papá, por si algo, sí se menciona el nombre del papá porque era justo. No era tan malo. Y con algo que se va a leer, ya ahorita lo menciono, se deduce en el judaísmo, que quede claro, no son todos, una opinión, que el Zelofehad era el hombre que fue a recoger madera un Shabbat. ¿Recuerdan que no sabían en ese momento qué hacer con esa persona? Entonces preguntaron y había que apedrearlo. Porque rompió el mandamiento que está escrito en piedra. Cuando se le dijo no vaya a trabajar, que representa el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, por eso se le dio muerte, cuando trabajó en Shabbat. Entonces, fue usado como ejemplo, en ese caso, y ahorita voy a leer un poco más. También por si algo, es que el punto están diciendo, Yahweh dijo, la tierra va a ser repartida a los nombres de los que salieron, pero entre las personas que entraron. Entonces iba a ser, la tierra era del papá, porque fue un hombre que salió, pero iban a entrar las hijas, entonces la mamá estaba en el medio ahí, por decirlo así. Entonces ella, por lo que decís, pero sí es cierto la justicia. Por otro lado también, ellas fueron inteligentes, porque ellas dijeron, ¿cómo es que el levirato se da, pero en este caso de herencia no menciona nada? Entonces ellas dijeron, ok, entonces Yahweh no quiere que se pierda el nombre de un hombre, y por eso hace que se case para que tenga hijos. En el caso de Zelofehad, o sea, que se case con el cuñado y todo eso. En el caso de Zelofehad, él ya tenía hijas, entonces no había lo del levirato, porque él ya tenía descendencia, pero no tenía hijos. Entonces, como la tierra iba a ser dada a los hombres, se iba a perder la tierra. Entonces ellas dijeron, no tiene lógica que sí se pueda dejar, o sea, que se dé el levirato para hijos, pero no para hijas, si es que a las hijas no se les da tierra. Entonces ahí es donde se deja esta ley tan importante, y es lógica.
La tierra se le da al hombre, pero si no hay hombres, se le da a la hija. Y también, ¿verdad? Cuando se casa, ahí después se hace algo porque tiene que volver a la tribu. Las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas, estas serían las prudentes. Fueron prudentes y fueron a pedir tierra y se les dio. Como lo que decíamos, los violentos arrebatan el reino. Los 144,000 van a arrebatar el reino porque son violentos, son valientes. Como estas 5 mujeres, como las 5 vírgenes. Entonces sí, como dicen, o le da la tierra a las huérfanas de padre, o se lo fejat, o se la da a la viuda, nuestra madre. Vean qué particular. Porque la verdadera religión es guardar a las viudas y a los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. No he terminado mi comentario. O sea, queremos que su nombre quede a perpetuidad y que no caiga en el olvido. Ellas perpetuarían el nombre de su padre de alguna de las dos formas siguientes, evitando que su herencia se diluyera entre la herencia de sus hermanos de tribu, y por eso ellas querían heredarlo, o bien a través del matrimonio levirato de su madre viuda, en reconocimiento al valor y la virtud de las hijas de Zelofejat y a su profundo amor por la tierra de Israel. Y Abuel les confirió el honor de ser las catalizadoras de la enunciación del presente capítulo de la Torá. 1. Se acercaron las hijas de Zelofejat, dice aquí, pero normalmente aparece como Zelofejat, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de la familia del hijo de Yosef. Vean cómo se da toda la descendencia para mostrar el honor que tenía. Se acercaron las hijas de Zelofejat, que eso era primogénito. Qué particular como su nombre es primogénito, entonces ahí como que se incluye lo del Yibum, porque eso quiere decir que tenía otro hermano. Y ese era el hermano que se podía casar con la viuda. Se acercaron las hijas de Zelofejat, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de la familia del hijo de Yosef. Es que en realidad me recuerdo de todo. Jefer es el único que no tengo, o sea, me suena a cambio, pero también me suena que ese no era el punto. Ok, un pozo. Entonces sería, los nombres aquí, el primogénito es el pozo en el medio de la tierra o de la región rocosa, quien fue vendido, el que causa el olvido, a quien el poderoso añade. Entonces dice, de la familia del hijo de Yosef, Menashe, quien causa el olvido. Los nombres de estas hijas eran Mahla, Noah, Jogla, Milca, Tirza. Mahla, Noah, Jogla, Milca y Tirza. Después vemos los nombres. Y se presentaron ante Moshe, ante el Cohen Elazar, ante los jefes y ante toda la congregación a la entrada de la tierra del encuentro, a la entrada de la tienda del encuentro, con el siguiente planteo. Entonces, ¿verdad? Claramente se presentaron ante Elazar porque ya Aarón había muerto, ya había establecido a Elazar el padre. Aquí donde dice, de la familia de Menashe, hijo de Yosef. Dice, ¿por qué se dice esto? No se dijo anteriormente, ¿verdad? En el capítulo anterior que es hijo de Menashe. Y de hecho hasta aquí se podría decir que lo menciona 2 veces. Menashe, Ben Menashe, Le Mishpachot Menashe, de la familia de Menashe. Entonces, dice Menashe 2 veces. ¿Por qué dice esto? No está escrito ya que venía de Menashe, pero está escrito para decirnos que Yosef amaba la tierra prometida, la veía como preciosa. Y eso se deduce de que él dijo, cuando se vayan de aquí sacan mis huesos. Eso mostró la fe que tenía en que Yahweh sacaría al pueblo y también el amor que le tenía a la tierra prometida, que no quería que lo dejaran en Egipto. Me llevan de aquí. Ahora ellas vienen y dicen, deme una posesión en la tierra, mostrando que eran justas y que amaban la tierra. Dice, porque cualquiera cuyas acciones y las acciones de sus ancestros, que la escritura no mencione en detalle, cuando la escritura da algo, un detalle particular acerca de uno de ellos, les da el crédito a través de dar información acerca de quiénes son sus ancestros. Punto aquí es que la escritura describe a las hijas de Zelofejat y todos sus ancestros hasta Menashe, sin habernos dicho nada específico de ninguno de ellos, ¿verdad? No nos ha dicho nada de Gilad, de Jefer, de Zelofejat, de Makir, pero los menciona a todos hasta Menashe para mostrar que todos eran justos. Y por eso, a pesar de que no dice detalles de ellos, al mencionar particulares de las hijas e incluir sus nombres
como la descendencia, entonces los incluye en el crédito, en el mérito. Tras de eso, las bendiciones, así como las maldiciones generacionales se pasan, también las bendiciones son generacionales y por más de 1000, o sea, por 1000 generaciones, mientras que la maldición generacional solo 4 generaciones. Y al mencionar Menashe como hijo de Yosef, es para darle crédito a darle crédito a Menashe, porque se sabe que Yosef es justo. Pero si la escritura menciona los ancestros de alguien o sea, en la negativa, para referirse a que eran todos impíos, por ejemplo, cuando dice Ismael, hijo de Netanyahu, qué curioso, Netanyahu, hijo de Elishama, cuando aparece eso en 2 de Reyes 25:25, se debe a Ismael, fue el que mató a Gedalaya, hijo de Ahikam, gobernador de Yahudá, y la escritura menciona que su padre y su abuelo, menciona a su padre y a su abuelo para revelarnos que ambos eran impíos. Entonces, en sí, el punto es que Yahweh cuando menciona la genealogía entera de alguien, depende de ese alguien. Si ese alguien era justo, y menciona todas sus genealogías, porque todos ellos eran justos. Si menciona la genealogía de alguien, pero ese alguien es impío, es porque todos sus antepasados eran impíos. Ahora, si menciona algo positivo de alguien, pero no menciona toda su genealogía, es porque habían impíos en su genealogía y solo él es el justo. ¿Se me explico? Más o menos el punto. También con respecto a los nombres de ellas, Mahla, Noah, Jogla, Milca, Tirza, así aparecen acá, ¿verdad? En este orden. Pero en el 6:26 de Éxodo se mencionan en otro orden. Y eso es para mostrar que todas son iguales ante Yahweh, que todas eran iguales de importancia también en justicia. También el hecho de que menciona que se presentaron ante Moshe y Elazar muestra que esto sucedió ya en el año 40, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. O sea, se esperaron los 40 años para ver si iban a haber hijos o para ver si les iban a decir que les iban a dar tierra. Ya cuando llegó el momento, se levantaron a hablar. O sea, tuvieron la paciencia necesaria, mostrando fruto de la Ruach HaKodesh. Y eso se sabe porque estaba Elazar, ya había muerto Aarón, entonces se sabe que era en el año 40. Entonces se dice normalmente que ellos estaban todos sentados estudiando, por eso estaba Moshe, Elazar y los demás, y ellos llegaron y se pusieron de pie ante todos. Entonces dice, y se presentaron ante Moshe, ante el Cohen Elazar, ante los jefes y ante la congregación, a la entrada de la tienda del encuentro con el siguiente planteo: nuestro padre falleció en el desierto. Él no perteneció al grupo de Koraj que se rebeló contra Yahweh, sino falleció por su propia falta. Entonces, ahí están diciendo, él no fue tan pecador como Koraj y esos. Y básicamente están diciendo, él no fue rebelde como todo el mundo. O sea, sí quiero dejar claro, por lo que dije hace un momento de la opinión de los judíos. La interpretación más simple acá sería, él no murió por haberse rebelado en alguna de las plagas que se dieron. Él murió por pecado que todo el mundo tiene. Murió porque era de los que salieron hombre de Egipto, que tenía que morir en el desierto esos 40 años. Básicamente lo que están diciendo, por su propia falta. No fue un pecado de rebelión gigante. Ahora, el hecho de que dice por su propia falta es lo que interpretan los judíos para decir, fue el hombre que cometió el pecado de levantar madera, cargar madera en Shabbat. Entonces por ese pecado lo mataron. Ahí hacen la conexión. Y ellas estarían diciendo, él era justo, simplemente fue un fallo por el cual él tenía que morir y murió, lo cumplió, con eso pagó, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero los otros eran unos rebeldes impíos que merecían el fuego, como Koraj, que se lo tragó la tierra vivo. Además, la forma que esto está escrito en hebreo parece dar a entender dos rebeliones, no solo la de Koraj, como dando a entender que en ninguna rebelión él estuvo, sino que solo murió por el pecado propio, pecado que en cierta forma, pecado propio tiene todo el mundo. Y los judíos lo interpretan por decir, por un pecado que fue ese el que levantó la madera. Dice aquí, o sea, jamás cometió la falta de incitar a otros a pecar, rebelándose contra Yahweh. Por eso mencionó que no fue del grupo de Koraj. Jamás cometió la falta de incitar a otros a pecar, rebelándose contra Yahweh, como sí hizo Koraj.
Esta aclaración es válida, pues quienes incitaron a terceros contra Yahweh no tomaron parte en la distribución de la tierra prometida. Vean, ¿verdad? Que una cosa es cometer un error uno ante Yahweh y otra cosa es hacer que otro cometa un error, un pecado. Servir de piedra de tropiezo, peligrosísimo. Vean lo que Yahushua habla de los que sirven de piedra de tropiezo para alguno de los niños de él. Mejor que le amarren una piedra de molino y lo tiren en el mar. Aquí hay otro comentario, dice: las hijas de Zelofejad se presentaron ante Moshe planteando: nuestro padre falleció y no dejó hijos varones, por lo tanto entréganos a nosotros la parte de la tierra prometida que les hubiera correspondido a ellos. En la sección Shelach, de números 13:1, Yahweh le dice textualmente a Moshe: envía para ti hombres a explorar la tierra prometida en vista a la conquista. Los sabios se detienen a analizar el significado de la expresión para ti, aparentemente superflua, y le atribuyen un sentido condicional, denotando opción, como que Yahweh le dijo a Moshe: si tú quieres, envía hombres a investigar la tierra prometida. ¿Verdad? Recuerdan, de aquí era que habíamos hablado que el error fue enviar gente. Habíamos visto, Yahweh le dijo, pero se lo dijo de una manera que se puede tomar como opcional, si usted quiere. Entonces se puede ver como que fue decisión de Moshe al final. ¿Y por qué? Porque se lo pidió la gente. Entonces ahí se podría decir que, o sea, Yahweh dio la voluntad permisiva, Moshe le hizo caso al pueblo, y ahí salieron los 10 que dijeron: no vamos a poder. Dice: las hijas de Zelofejad duraron todos los 40 años para esperar que Moshe diera la ley, pero la ley fue escondida de Moshe y él nunca habló de ella. Fue solo al final de los 40 años, cuando vieron el caso que no se había aclarado, que entonces las hijas de Zelofejad se acercaron a Moshe con la pregunta. Dice Akiva, el rabino Akiva es el que dice esto. Él fue el que estaba recogiendo madera. Dice: la apariencia de la palabra en el desierto, tanto en este verso como en el 15:32, implica que el verso habla de la misma persona. Entonces dice, y vieron a un hombre recogiendo madera en el desierto, en Shabbat. Ahora ellas dicen: nuestro padre murió solo por un pecado en el desierto. Entonces, como la Torah es perfecta y se usa la misma palabra, dicen: fue el mismo hombre. Entonces, esa es la opinión de algunos. Es posible, porque la escritura es así de perfecta, entonces sí es posible, lo veremos después. En sí, ahí la clave sería que él habría cometido un pecado por error, no entendía lo que era el Shabbat según la letra en ese momento y todo eso, y tenía que darse el ejemplo, tenía que eso estar escrito para saber lo que es el Shabbat y cómo en el Shabbat no vamos a poder llegar a pecar, me refiero al milenio. Pero no hizo que nadie más pecara, más bien su castigo hizo que la gente dejara de pecar. Ya en Shabbat no salía nadie a recoger madera, ¿verdad? Yahushua tomó el pecado y lo llevó al madero. En el madero Yahushua dijo: ¿por qué me has desamparado? Porque había tomado el pecado que estaba en nosotros. Entonces, así como Yahweh no puede estar donde está el pecado, y Yahushua tomó el pecado de nosotros, entonces Yahweh se aleja, y era la única forma de que él pudiese morir. Entonces, aquí como este hombre, vean que particular, tenía 5 hijas, como los 5 libros de la Torá, que Yahushua vino a cumplir. Yahushua vino a cumplir la Torá, siendo levantado en el madero. Este levantó madera, a Mashiach lo levantaron en el madero. Un Shabbat, no de semana, pero del Levítico 23 en Matzot. Matzot es un Shabbat. Entonces, en Shabbat lo levantaron en madero con nuestro pecado. Murió al cumplir la Torah, que tiene 5 libros. Aquí vemos un hombre, padre de 5 mujeres, revelación, lo que representan. Padre de 5 mujeres que levantó madera y por eso tuvo que morir en Shabbat, para dar el ejemplo. ¿Está claro? Entonces ahí se puede ver una conexión claramente en el sentido positivo. También, vea qué buen punto, Yahushua siendo el primogénito, el unigénito, pero por ende primogénito una vez que vienen los demás, como él dijo que vino a ser hermanos. Entonces él es el primogénito. Cuando muere se convierte en primogénito porque al morir se hizo uno de varios. Y Becker era primogénito, que está relacionado, ¿verdad?, con toda la historia que hemos estado viendo, lo que veamos ahora. Y bueno, Zelofejad es primogénito, perdón. Becker decía yo por Becor, lo que estamos viendo ahora.
pero Zelofehad significa primogénito también. Entonces, Zelofehad como el primogénito, que murió levantando el madero por nuestros pecados, no por el pecado de rebelión, no por la apostasía. Sí, ya que interesante, porque a Yahushua lo acusaron de romper el Shabbat, y lo rompieron ellos matándolo en Shabbat. Pero yo repito, un Shabbat diferente por si algo, ¿verdad? Shabbat de fiesta. Entonces lo mataron en Shabbat a aquel que acusaban de romper el Shabbat, levantándolo en madera, el que cumplió toda la Torah, 5 libros, el primogénito. Aquí vemos el Zelofehad, el primogénito, con 5 hijas como la Torah, levantó madera, lo mataron por ser Shabbat. Ah, ok, lo que iba con lo de la ruptura. El primero en romper, sí, en abrir brecha, ¿verdad? Cuando sale el primogénito de su madre. Entonces, qué curioso, es primogénito porque es el primero en abrir brecha. Y es Yahushua, la brecha, el que vino de Peretz, el camino. Qué perfecto. Entonces, sí, parece confirmar, sí, Zelofehad, mataron. La ruptura del primer velo también, buen punto. Como el primogénito, el que rompe el velo del primero. Como dije, el término primogénito se conecta con el último porque Yahweh lo pone por primogénito. Y curiosamente, Seraj, el hermano de brecha, de Peretz, fue el que sacó la mano de primero. Entonces, en cierta forma, abrió algo. Y viene como primogénito, lo matan en el 7º milenio, o sea, en el Shabbat, por elevar el madero de Mashiach. Lo acusan de, o sea, por elevar el testimonio, ¿verdad? Que Mashiach murió en el madero. Lo acusan de pecador y lo matan. Sí, de Mashiach se habla que lo tomaron como si murió sin dejar descendientes, obviamente porque no los dejó genéticamente. Igual que Zelofehad, que solo dejó hijas. Mashiach dejó congregaciones. Entonces sí, sin descendencia, no dejó descendencia, solo las mujeres. Y ahora las mujeres, las congregaciones son las que van a adquirir la tierra. Exacto, sí, uno por levantar madera, el otro fue levantado en un madero. Y en el caso del último, él levanta el madero de Mashiach en Shabbat porque es en el milenio. Entonces lo matan y se vuelve primogénito. Y el último es el que viene por las 5 vírgenes que hablábamos ahora, las prudentes, como las 5 hijas de Zelofehad. Exacto, el último viene como padre por las 5 hijas. La mano que tiene 5 dedos como las 5 hijas. Esto es parte de lo que menciono porque vieron, acaba de suceder aquí en vivo, en el sentido de que nada más traía la información acerca de la opinión, no me había adentrado en lo que podía representar. Exacto. Y vean cómo, les digo siempre, que vean que es sorprendente que en el judaísmo hay confirmación tras confirmación tras confirmación de que Yahushua es el Mesías y de su obra y todo, y no lo ven, no lo ven. Y qué triste que los cristianos no lo ven tampoco porque no lo estudian, ¿verdad? Entonces los judíos que tienen conocimiento no pueden ver que Mashiach es Yahushua de quien habla todo ese conocimiento. Los cristianos rechazan el conocimiento, por ende siguen la falsedad que les enseñan a como se las enseñan, tristemente. Entonces, dice, ¿por qué el nombre de nuestro padre será omitido de su familia solo por no haber tenido hijo? Entréganos una parte de tierra en herencia entre los hermanos de nuestro padre. Entre los hermanos de nuestro padre. Porque era del padre la tierra, que se entregaría a los que salieron. Entonces por eso le iban a dar tierra a los hermanos, por eso, ¿verdad? Los hermanos ahí lo más seguro estaban ya pensando, nos va a dar más tierra. Entonces ya dicen, denos esa porción de nuestro padre entre los hermanos, o sea, entre los tíos. Entréganos una parte de tierra en herencia entre los hermanos de nuestro padre. Dice aquí, si estamos en lugar de un hijo, entonces danos a nosotros la herencia. Y si las mujeres no son consideradas hijos o descendencia, porque pero obviamente una hija no puede ser considerada hijo, pero me refiero, bueno, cuando uno dice hijo se refiere a ambos, ¿verdad? Por eso digo descendencia ahora, porque es como el hecho del yibum, que era, si no ha dejado descendencia, que se case la viuda con el hermano del difunto. Entonces ellas están diciendo, si las mujeres no son descendencia, ya habrían aplicado el yibum, exacto. Entonces, si no son descendencia las mujeres como para recibir herencia, entonces ¿por qué no se ha hecho el yibum con nuestra madre? Pero si no se ha hecho el yibum por tener hijas, entonces quiere decir que si no hay hijos, las mujeres cuentan como el hijo y reciben la herencia. ¿Vieron la lógica, la matemática tan perfecta? Eso es justicia, y ellas lo dedujeron y lo lograron entender, y fueron y le dijeron a Moshe.
Si las mujeres no son consideradas descendencia o descendientes, de acuerdo a las leyes de herencia, entonces permite que nuestra madre haga el yibum con nuestro tío. Dice, porque él no tenía hijo, pero si Zelofejad hubiese tenido hijo, no hubieran pedido nada. Esto nos muestra que eran sabias. Entonces, ¿verdad? Se muestra la sabiduría, lograron deducirlo, fueron y le dijeron a Moshe, porque compararon la ley de la herencia de la tierra con la ley de Yibum. Porque Yibum dice, si no dejó descendencia, entonces que se case con el hermano, la viuda, para dejar descendencia. Aquí dicen, la herencia es pasada al hijo. Zelofejad solo tenía hijas, entonces ellas dicen, nunca se hizo Yibum con nuestra madre, pero no nos van a dar tierra. Eso está raro, porque si no somos descendientes, debería hacerse Yibum. Pero si las mujeres cuentan como descendientes, entonces deberían recibir tierra si no hay hombres. Esa es la lógica. Moshe no lo había logrado deducir, no lo había pensado, lo más seguro, no se había dado el caso. Y Yahweh lo había escondido para que se le diera honor a estas mujeres. Y también se dice por un error de Moshe, porque Moshe una vez dijo, recuerdan, está escrito, cuando puso los jueces, entonces todos van a venir a donde los jueces, y si los jueces no pueden arreglarlo, el asunto, si es muy difícil para ellos, vienen a mí. Entonces él se puso ahí como la última autoridad en la ley. Vienen a mí, yo siempre voy a saber. En vez de decir, le preguntamos a Yahweh. Obviamente, o sea, se podría decir, o sea, yo pensaría que él lo tenía claro, pero al no dejarlo claro y quedar escrito así, queda como él elevándose, y por eso Yahweh aquí lo bajó un poquito, lo hizo un poco más humilde de lo que ya era, y era el hombre más humilde de la tierra, porque aquí se dio cuenta que no lo sabía todo. Dijo, uy, mira, voy a tener que ir a preguntarle a Yahweh, tener razón, hijas. Dijo. ¿Está claro? Cuando llegaron las hijas se dio cuenta que no sabía eso, y dijo, mira, no lo sabía todo, voy a preguntar. Entonces eso lo ayudó a ser un poco más humilde. Fue como un castigo, por decirlo así, por ponerse él como el límite de lo más alto. Cuando dijo, si nadie puede, vienen a mí. Vean lo bueno que es Yahweh, que a pesar de que no le dio la ley solo a él, o antes de este momento, sí la reveló a través de él, por mérito y en honor a esas mujeres. Pero Moshe todavía estaba vivo, y fue Moshe al que Yahweh le dijo, sí, denles la tierra. Entonces al final sí fue Moshe el que la dio, pero no fue la razón de la recepción de esa ley. La razón fue la justicia de estas mujeres, la sabiduría de ellas. Entonces sí, qué curioso que al final sí fue el que lo habría cumplido. Ahora también, por si algo, era el hecho de que el nombre sí se ha mencionado varias veces, haría alusión a que el hombre sí era justo. Sí pecó, pero era justo. Moshe presentó el caso de ellas ante Yahweh. Eso muestra que no sabía la respuesta. Por eso tuvo que presentar el caso. Y no saber la respuesta de fijo fue como, ya estamos perdiendo a Moshe. ¿Qué está pasando con Moshe? Porque la vez pasada llegó Simri a decirle que si él podía estar con una midianita y no supo qué decir. Ahora viene la de Zelofejad y tiene que ir a preguntar. Pero vuelvo a lo mismo, que en la carne los impíos nada raro que estuviesen. ¿Qué está pasando con el líder? Yahweh le respondió a Moshe diciendo, aquí hay un comentario, dice, la Torah registra 4 casos en los que Moshe no supo dar respuesta a los planteos que le presentaron y debió consultarlos con el Supremo. 4 casos, como las 4 letras del nombre Yahweh, y es el nombre Yahweh el que nos revela todo acerca de la Torah. El caso de las hijas de Zelofejad, que reclamaron su parte de la tierra prometida. Segundo, el caso de quienes no pudieron ofrendar el sacrificio de Pesaj en su debido tiempo por encontrarse impuros o imposibilitados de hacerlo. Vean que son cosas que se podría decir eran como adendums a la ley, porque la ley ya estaba, la herencia es para el hijo. Se dio un evento fuera de la regla, llegaron mujeres que no tenían hermanos y dicen, ¿y nosotras qué? Ok, adendum, si no hay hijos, se le da a las hijas. Ley, Pesach se celebra en Aviv, el primer mes del año, y llegó un momento donde se salió de la regla porque habían impuros,
Y preguntaron, ¿y nosotros qué? ¿No vamos a poder celebrar? Y Moshe dijo, voy a preguntar. Y Yahweh le dijo, lo celebran el 14 del segundo mes. Entonces se agregó esa ley. Dice la tercera opción, o tercera vez que sucedió. El caso del blasfemo que maldijo el nombre celestial. En Levítico 24:10. El caso del blasfemo que maldijo el nombre celestial. Vean qué particular, porque son 4 y el nombre celestial, habiendo sido maldecido, termina siendo una de ellas. Repito, como 4 veces que esto sucedió, 4 letras del nombre. Uno blasfemó ese nombre, Moshe no sabía qué hacer. Qué particular eso, ¿verdad? Porque, o sea, sí, bueno, eso por un lado, pero también el hecho de que, o sea como sea, o sea, uno entiende porque tiene el espíritu la importancia del nombre. Pero cuando uno está en el error, o la gente que uno les revela el error del nombre, ellos dicen, eso no importa, ¿eso qué tiene que ver? Y si uno les dice, vea, este hombre dijo algo malo del nombre y lo mataron por eso. O sea, decir algo malo en contra del nombre de Yahweh es igual que matar a alguien, es igual que violar a una mujer. Merecen muerte. Eso para la carne es difícil de entender, porque una cosa es una palabra, otra cosa es un acto. Pero en lo espiritual la palabra es la acción de Yahweh, por eso la llaman el verbo. ¿Sí me explico? Por eso Yahushua dijo que uno puede pecar en el corazón, con solo pensar ya puede pecar. Ah, bueno, buen punto, ¿verdad? Mentir es pecado y es palabra. Pero mi punto aquí es el hecho de que me imagino Moshe como diciendo, ok, maldijo el nombre, ¿eso qué? ¿Cuál es el castigo? Y Yahweh, mate. ¿Es en serio? ¿Usted se imagina? O sea, que es sorprendente. De una, sí. Entonces dice, el caso del blasfemo que maldijo el nombre celestial. Vean cómo el primero, por lo de Zelofejad, ya vimos cómo se conecta tanto con Yahushua, que cumplió la ley, 5 libros, como las 5 hijas, para heredar la tierra, las congregaciones. Segundo, quienes no pudieron ofrender el primer Pesaj. O sea, Yahweh hace un último, Yahweh añade otro Pesaj, Yahweh añade al último, otro sacrificio. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo las leyes mismas, estas 4, tienen que ver con la venida del primero y el último. Yahushua cumplió el primer Pesaj, y los que no pudieron, o cometieron error con ese, está el segundo, el último me refiero, la segunda venida. Ya vimos lo de Zelofejad una y otra vez, entonces voy con la tercera, que es el caso del blasfemo. Eso se conecta con cómo dejaron el nombre de Yahweh y el nombre del Hijo, entonces se conecta tanto con el primero como el último. Y el cuarto es el caso del leñador que desafió la prohibición de recoger leña en Shabbat. Entonces vean qué curioso, cómo el primero y el último sería Zelofejad. El primero, cuando las hijas de Zelofejad pidieron la tierra, y el último, cuando Zelofejad levantó madera y lo mataron. Entonces vean como primero y último conectado con Zelofejad, como Zelofejad representa al primero y al último. La primera y la última letra del nombre Yahweh, Yud Hei, que forman Ya, el nombre de Yahweh, la mitad, como lo llamaba David. Entonces, y esto del leñador es en Números 15, 32 al 34. También se podría ver, ¿verdad? Por supuesto, Zelofejad como el primero, porque en orden sería al revés. Zelofejad como el primero, ya vimos todo, levantó madera, Shabbat, lo matan, etc. El primero, Yahushua HaMashiach. Ahora al final, las hijas de Zelofejad pidiendo la tierra. Lo que sucede con el último, que viene a morir para darle la tierra a sus hijas, las congregaciones. Al final de los 40 jubileos, como aquí al final de los 40 años, al entrar a la tierra prometida. Dice aquí, los 2 primeros casos Moshe los presentó inmediatamente ante Yahweh. En ambos casos la respuesta fue positiva. Los 2 primeros casos, respuesta positiva, como Yahushua trae lo positivo en el sentido del perdón de pecados. En los 2 últimos casos, en cambio, en vez de plantearlos ante Yahweh con premura, puso a los acusados en custodia. Les dio tiempo, porque representa el fin de los tiempos. La segunda mitad del nombre, las últimas 2 letras. Fin de los tiempos, por eso les dio tiempo, los puso en custodia, hasta saber qué hacer. Y llegaron a ser negativos, como el último que trae el juicio, la condena, el castigo. Dice, ¿a qué se debe este cambio de actitud de Moshe?
Más bien, en los dos primeros casos debía resolver situaciones que eran de gran valor espiritual para los involucrados. La tierra y lo de Pesaj. En los últimos, en cambio, debía sellar un veredicto negativo. Dijo Moshe, ¿para qué he de apresurarme en emitir la sentencia? Vean la misericordia de Yahweh representada por Moshe, que es paciente para con aquellos que se están perdiendo, ¿verdad? Esperando que se arrepientan. Entonces, como Yahweh diciendo, lo positivo lo traigo de una vez. Eso está en dos momentos. Lo negativo les doy tiempo para ver si hay un arrepentimiento. El castigo por eso se da en el fin. Buen punto, como un adendum, lo que decía ahora. Cuando llegan a donde Yahushua, como si fuera Moshe en el sentido del que estaba dando la ley, Moshe recibió las tablas de Elohim que Elohim escribió con el dedo. Cuando le trajeron la mujer adúltera, le dijeron, ¿qué hacemos con ella? La encontramos cometiendo adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Usted qué dice? Yahushua se agacha. Les dice primero, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se agacha y empieza a escribir con el dedo, como si estuviese escribiendo el adendum. Porque las primeras leyes se escribieron con el dedo de Elohim. Ahora viene Elohim en la carne, Immanuel, y escribe con el dedo en la tierra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces dio una ley extra, porque todos están en pecado. Por ende, solo él tenía la autoridad, la potestad de castigarla si era necesario. Y fue con la positiva. La perdonó, pero le dijo, no lo hagas más, no peques más. La primera es positiva, la segunda es negativa. Sí, ahí obviamente, ahí Yahushua estaría diciendo que ellos tenían pecado y por ende deberían estar igual con él en el castigo. Pero Yahushua no se había manifestado en ese tiempo, entonces la verdad no estaba. Solo había juicio, solo había letra. Entonces dice aquí, dijo Moshe, ¿para qué he de apresurarme en emitir la sentencia? Los dejaré en custodia hasta que Yahweh decrete el castigo. Es un deber apresurarse en aras de obtener un beneficio para el prójimo, pero no para inculparlo. Cuando era una bendición, lo que venían a pedir, Moshe se apresura para poder darles la bendición. Cuando la posibilidad era muerte, castigo, le da tiempo. Exacto, da un favor. Que es también como diciendo, voy a esperarme a ver si se le pasa la cólera. Después le pregunto, porque si le pregunto ya, entonces mejor démosle tiempo a que respire profundo Yahweh. Entonces dice, Yahweh le respondió a Moshe diciendo, las hijas de Zelofehad tienen razón. Imagina qué poder. Las hijas de Zelofehad tienen razón. Yahweh mismo diciendo eso, el honor que Yahweh le está dando a estas hijas. Qué respeto. Y como dice acá Rashi, qué honor el de una persona cuya palabra el poderoso confirma. Qué respeto, que un hombre diga algo y después se cumpla. Es porque Yahweh lo hizo en honor a ese hombre. Entonces, vean que son 5 mujeres. La mujer representa la Ruach y son 5 mujeres. El valor numérico de la Hei representa la Ruach. Entonces, estamos viendo que también representan como el espíritu de profecía. Están profetizando una ley, porque la ley vino a través de ellas. Pero al decir, dicen correctamente, las hijas de Zelofehad, es como Yahweh diciendo, así está escrita la ley delante mío, como ellas dicen. Entonces escríbalo en honor a ellas. Y ahí muestra que ellas vieron algo que Moshe no vio. Una vez más, imagínense el honor. Representan la misma Ruach de revelación. La letra Hei. Curiosamente la Hei es un hombre así llamando la atención, como hey. Y yo me imagino ya cuando iban a entregar la tierra a las 5 mujeres. Hey. ¿Nosotras qué? O Yahweh, Zelofehad desde el paraíso. Hagan algo. Bueno, sí, exacto. Como la voluntad permisiva que se desprende de la voluntad perfecta, eventualmente Yahweh la lleva al mismo punto. La hace uno con la perfecta, como el primero y el último, ¿verdad? El primero siendo la perfecta y el último la permisiva. Y eso se puede ver con el hecho de que empezó con Zelofehad, las 4 cosas de las cuales Moshe no sabía qué responder, y terminó con las hijas de Zelofehad. Entonces, como voluntad permisiva que se desprendió, por ejemplo, cuando hubo que matar a Zelofehad, y Yahweh permitió que Moshe no supiera qué hacer en ese momento, por decirlo así.
y ahora la voluntad perfecta, que era que ellas recibieran la tierra y el honor también, y bueno, entre otras cosas, porque también se puede ver al revés. Entonces, las hijas de Zelofehad tienen razón. Entrégales una parte de tierra como herencia entre los hermanos de su padre, y también que la propiedad hereditaria de su padre pase a ellas. Vean qué bendición, qué respeto. Y eso muestra que Yahweh no es machista, como dicen la mayoría de la gente. Si él fuera machista, aquí dicen, no, ¿cuál darle nada? ¿Por qué? Algo así hubiera dicho. Entonces entendemos que solo se daba a los hijos por orden, porque el hombre se casa con una mujer y lo de ese hombre es de la mujer. Entonces la mujer recibiría al casarse. Si no se había casado, cuando había herencia y no habían hijos, entonces la mujer lo recibe. Digamos, una mujer que considera que el patriarcado es el que tiene el control, como dicen, en todo va a ofenderse, en todo va a buscar algo negativo, de todo va a andarse quejando y se va a sentir la víctima de la humanidad. Pero una mujer que es sabia, inteligente, logra ver, obviamente según la verdad, porque así como hay gente racista de verdad, también hay gente machista de verdad, pero en general una mujer entiende que es igual al hombre en valor, pero diferente al hombre en características. Eso entiende una mujer inteligente. La mujer feminista piensa que son igual en características y diferente en valor porque se consideran superiores. Entonces todo al revés. Ajá, exacto, mujer sabia. Imagínese una feminista ahí donde Yahushua le dice, no, pero yo vengo a dar comida a los hijos. No es bueno darle comida a los perros, primero que a los hijos. Hay una mujer feminista, ¿cómo me dijo usted? ¿Cómo me dijo? Y ella sabia dijo, sí, pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y dijo, no he visto fe así en Israel. Imagínense el honor que se ganó esa mujer, que tenía más fe que todo Israel, después de que Yahushua le dijo como le dijo. Las hijas de Zelofehad tienen razón. Entrégales una parte de tierra como herencia entre los hermanos de su padre, y también que la propiedad hereditaria de su padre pase a ellas. Dice aquí un comentario: de modo que ellas recibieron 2 partes, lo que le correspondía a su padre por haberse contado entre los que salieron de Egipto, y la parte que le correspondía a él como heredero de su padre Jefer. ¿Verdad? Por eso menciona 2 cosas. Porque Jefer habría salido, entonces se le iba a entregar entre los nombres de los que salieron, pero él debería haber recibido entre sus hermanos. Entonces esa tierra que era del padre, que habrían entregado a Zelofehad, ahora estaba para las hijas. Entonces, entregales una parte de tierra como herencia entre los hermanos de su padre, y también que la propiedad hereditaria de su padre pase a ellas. Y háblales a los Israelim diciendo: cuando muere alguien sin dejar hijo, su herencia pasará a su hija. Cuando muere alguien sin dejar hijo, su herencia pasará a su hija. Si no tuviese hija, deben entregar su herencia a sus hermanos. Y si no tuviese hermanos, la herencia pasará a sus tíos, hermanos de su padre. Y si su padre no tuviese hermanos, deben entregar su herencia al pariente más cercano de la familia. Ese heredará. Esto será para los Israelim un decreto de justicia, tal como Yahweh le ordenara a Moshe. En la tribu a la que se le entregaba al puro inicio, no podía pasar de tribu. La idea no era que la tribu pasara la tierra pasara de tribu y tribu. Siempre iba a ser de la misma. Igual que cuando alguien, digamos, daba su tierra, vendía algo de su tierra porque ya no podía y se esclavizaba, después en el jubileo todo se devolvía. Bueno, similar, sí, a un descendiente de Saúl que había quedado por ahí, lo encontró y le dio toda la heredad de su padre que había quedado ahí. Entonces decía aquí, cuando dice, en hebreo dice Natón Titein, dando daréis. Entonces al decir 2, ¿se acuerdan que eso es para confirmar algo siempre en hebreo? Pero al decir la misma palabra 2 veces, está diciendo déles doble porción. Entonces, Natón Titein, dando darás, se refiere a que le darás 2 porciones, la porción del padre de ellas, que estaba entre los que salieron de Egipto, y su porción,
entre sus hermanos en la propiedad de Jefer. En el verso 7 dice, las hijas de Zelofehad tienen razón, entrégales una parte de la tierra como herencia entre los hermanos de su padre, y también que la propiedad hereditaria de su padre pase a ellas. En hebreo, la palabra que utiliza es ha'avartá. Ve'ha'avartá et nahalat. Y pasará la herencia a Bihem Lahein. Y pasaréis la herencia de su padre a ellas. Pasaréis es de Avar, que es de donde viene Ibrí, el que pasa el río, el que traspasa. Y al usarlo aquí en este contexto, dice que se relaciona con la palabra Hebrá, que significa ira, dando a entender la ira que provoca el hombre que no deja hijos. El hombre que no deja herencia o hijos para darle la herencia provoca ira en los cielos. Así lo interpretan en el judaísmo, porque Yahweh dijo multiplicados. También por si algo, Yahweh nos dice en Isaías que Yahweh, al hombre que se hace eunuco para servirlo a él, Yahweh lo bendice con un nombre mayor al de hijo. Por si algo, pero eso es alguien que dice no voy a tener hijos para tener hijos espirituales. O sea, no voy a tener hijos físicos para tener hijos espirituales. Obviamente los hijos espirituales son importantísimos, entonces una persona, o sea, sería que provoca ira la persona que no pone la semilla, que es la palabra de Yahweh. El que no predica de Yahushua provoca ira en Yahweh. Sería lo principal de eso. Entonces dice eso, la ira. Alternativamente la palabra se usa acá porque la hija, que esto era lo que decía la hermana, por eso dije que ya venía. Porque la hija haría que pase de tribu en tribu. Entonces por eso dice pasarás a ellas. Dice aquí, alternativamente la palabra pasarás se usa porque la hija causa que la herencia pase de tribu a tribu. Porque su hijo y su esposo, que pueden ser de otra tribu, heredan de ella. Entonces lo que sea de la mujer termina en manos del hombre cuando se casa, porque el hombre es cabeza. Entonces eso haría que pase de tribu a tribu. Por eso lo que les decía que el ideal era que se casaran con gente de la misma tribu. Las hijas de Zelofehad, la idea era que se casaran con hijos de Menashe, para que pudiese mantenerse en la misma tribu. ¿Estamos? Y de ahí el hecho de que habría ira si se pasa a otra tribu por habérselo dado a una mujer. Y por eso no se le daba a las mujeres, excepto en cosas como esta, cuando sucedía la necesidad. La herencia no será redirigida. Hay un verso que dice, lo estoy más o menos parafraseando porque estoy traduciendo, la herencia no será redirigida de tribu a tribu. Esa orden o ese mandamiento fue solo dado a esta generación. O sea, el mandamiento de no van a pasar la herencia de una tribu a otra tribu se le dio a esta generación. Entonces lo toman los judíos como que eventualmente en el futuro se unirían y se pasaría la tribu. Se pasaría la herencia a otra tribu. Y esto también se conecta por el hecho de que en todas las partes donde menciona de la herencia, dice y darás la herencia, no dice pasarás la herencia. Entonces el mencionar aquí pasarás hace alusión a ira que provoca cuando se pasa a otra tribu la herencia. Y podríamos decir también que Yahweh utiliza la palabra pasar y no dar, porque dar era para el que era hombre. Como no había hombre, entonces le pasa a la mujer. Y cuando dice al familiar que sea más cercano a su familia, o la familia de él, bueno, sí, a su familia, se podría tomar como la familia de él, porque Mishpahá se aplica solo a los del lado del papá. Mishpahá, que es familia, entonces se toma como que solo los del lado del papá. Como por ejemplo Jacob, el papá, que tuvo 12 hijos con 4 mujeres. Entonces ahí lo que más tomaba importancia era la semilla que había puesto el papá ahí. Todas eran tribus de Jacob, no eran tribus de Lea, Raquel, Bila y Silpá.